Hola, mi nombre es Hayley Monjeares, trabajo en la Embajada de Panamá y estoy acompañada de Edward, que hoy vamos a hacer un recorrido de unas actividades que vamos a tener programadas para conmemorar los 120 años de relaciones entre Costa Rica y Panamá. Edward, vamos a tener muchas actividades, pero hoy justamente vamos a comenzar con una conferencia maravillosa impartida por el doctor Giovanni Velázquez, que va a hablar sobre la cultura Nove. Y pues definitivamente estamos muy emocionados. Ojalá que todas las personas que se vayan a conectar en vivo para el Instagram pues también nos acompañen y que nos vayan también a visitar en la sede de la embajada, también puedan disfrutar de esta actividad. Helen, qué bueno conocer de esta actividad tan importante de la cultura indígena tica panameña, que han tenido una relación cultural súper increíble. Y bueno, esta relación entre Costa Rica y Panamá en lo que es indígena está súper chiva, así que los invito a que se conecten y a continuación vamos a ir un poco sobre este evento que se está dando acá en la Embajada de Panamá. El pueblo Nove tiene su propia palabra y la sabe hacer escuchar muy bien. Nosotros lo que venimos a compartir son algunos resultados de un estudio que hicimos hace algunos años, y bueno, acá estamos en nombre de la embajada, pero también en nombre de la Universidad Técnica Nacional, de la cual me honro ser trabajador. No esa palabra que usan ahora que dicen colaboradores, no, nosotros somos colaboradores, somos trabajadores, colaboramos con el mayor gusto, como estamos colaborando hoy, ¿verdad, señor embajador? Pero en la universidad somos trabajadores. Actualmente yo soy el coordinador del programa de formación humanística de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, que es parte de la vicerrectoría de docencia. Si pasamos a la otra lámina, les quiero decir que esta investigación que está recogida en este libro, la hicimos con este equipo de hermanos y hermanas, casi todos de la cultura Nove, había uno de ellos de la cultura Bribri, pero que todos trabajan como educadores en territorios indígenas noves del lado de Costa Rica, es decir, en el sur de Costa Rica. Ahora les voy a enseñar un mapa. Y para mí lo primero que hago siempre es honrar que fueron parte del equipo de investigación. ¿Okay? Trabajamos con métodos etnográficos. La única manera de trabajar con métodos etnográficos es irse a vivir en las comunidades por años. Eso no lo podíamos hacer, estuvimos por años, duró 7 años esta investigación, pero en buena parte de la vivencia fue con estos amigos y amigas de la cultura Nove, que además se graduaron como licenciados en educación por la Universidad Nacional de Costa Rica. Adelante. Y estas actividades son muy importantes porque vean qué hermosa profecía tienen los pueblos indígenas de la región andina. Dicen los pueblos indígenas de la región andina que cuando el Quetzal de Mesoamérica sea el mediador del encuentro entre el cóndor del sur y el águila del norte, aquí en el centro de la Abya Yala, que es el nombre que a este continente le dan los pueblos indígenas de todo el continente, será el renacer de un nuevo y grandioso tiempo para nuestros pueblos. Es decir, de acuerdo a esta profecía, nosotros estamos ubicados exactamente en ese punto de encuentro donde el cóndor y el águila se habrán de reunir, invitados por el Quetzal, que es un ave que nos identifica en toda la región mesoamericana. Entonces, estamos ubicados en donde nos corresponde para propiciar esas alianzas, esos encuentros, que esto es lleno de simbolismo, pero son los encuentros de los hermanos indígenas del sur, del centro y del norte de nuestra Abya Yala. Quiero dedicar, y me voy a pasar para acá, quiero que interrumpo menos a los compañeros que están acá. Quiero dedicar esta presentación al pueblo Nove. Como les decía antes, es un pueblo heredero de grandes guerreros, como fue Urracá. Los que somos de origen panameño conocemos bien quién fue Urracá, quien en 1522 puso de rodillas al capitán Diego de Albites. Es decir, es un pueblo heredero de guerreros y sigue siendo un pueblo guerrero.
Los hijos e hijas de Novo nacieron libres y lucharon para ser libres. Son ejemplo de tenacidad y amor por la madre tierra. Nunca fueron derrotados por los conquistadores españoles. Y les quiero decir, esta lámina, y esto lo escribí así hace varios años, pero si vemos la historia reciente que acaba de culminar en Panamá la semana pasada con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley minera que destruye la madre tierra, bueno, ¿quiénes estuvieron a la cabeza de la lucha por la defensa de la madre tierra? El pueblo noble, demostrando el amor que le tienen, el vínculo que tienen con la madre tierra. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa cosmovisión. Adelante. El enfoque que utilizamos de trabajo, no me voy a detener mucho en esto para no aburrirles, es algo más de carácter pedagógico, es el enfoque de interculturalidad. Se puede trabajar estos temas desde otros enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, de multiculturalidad, de pluriculturalidad. Nosotros reivindicamos el enfoque de interculturalidad porque permite el empoderamiento de igual a igual de distintas culturas, y no como otros enfoques que miran desde la cultura hegemónica a las culturas subalternizadas, y les dan, entre comillas, una oportunidad. Pero bueno, ese es todo un tema académico. Adelante. Yo quiero también hacer una referencia, porque para mí es muy importante reconocer que en Panamá y también en Costa Rica, pero por ser la embajada de Panamá he escogido algunos autores panameños donde todavía prevalece una mirada de carácter colonial hacia los pueblos indígenas. Veamos qué interesante, veamos qué curioso. Hay un escrito publicado en la revista Tareas de Panamá en el año 2018 de Changmarín, donde entre otras cosas está contando la historia de un amigo que fueron a hacer un censo en el año 1960 en Veraguas, en la provincia de Veraguas, y le pregunta a una maestra: maestra, arriba donde yo voy a realizar el censo hay mucha gente. Y le contesta la maestra: gente hay muy poca, pero indios hay una barbaridad. Es decir, pero dice el autor, pero la maestra tenía un perfecto y hermoso rostro indígena. Es un ejemplo de la mirada colonial hacia el otro, hacia los otros. Dice Changmarín en ese mismo escrito de la revista Tareas, ojo, dice: así de salvajes es como titula a los nativos Octavio Méndez Pereira en su novela Vascunuñas de Balboa. ¿Quién puede dudar? Los panameños conocemos a Octavio Méndez Pereira, ¿verdad? Un gran intelectual panameño. ¿Quién puede dudar de la grandeza como intelectual de Octavio Méndez Pereira? Pero vea cómo se refiere en su novela a los indígenas, los salvajes. Ayer escuchaba nuevamente un poema que nos envió el amigo Héctor, de una gran poetisa panameña, María Olimpia de Ovaldía. ¿Qué panameño puede desconocer la grandeza de una poetisa como María Olimpia de Ovaldía? Con su poema Al Cerro Ancón, que nos conmueve cada vez que lo leemos o cada vez que lo escuchamos. Pero en esta poesía, Ñatore May, en uno de sus versos dice: Ñatore, y sus vestidos son sucios, harapientos, su hogar húmeda choza, su lecho un pajonal. Ñatore, y nunca supo de mimos ni de besos, descansos jamás tuvo, su cuerpo de animal. Es decir, una gran poetisa con la sensibilidad que tenía Amelia Denis de Icaza, que nos regaló ese poema para el resto de la historia, que es el poema Al Cerro Ancón, y se expresa así. Ojo, no estamos diciendo que sea mala, que sean buenos, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de esa mirada colonial incesante, de mirar hacia el otro, hacia la otra, desde nuestro propio sitio. Yo les digo, he caminado cantidad de comunidades indígenas en todo el continente y del pueblo Nobe, en Panamá y en Costa Rica, y si hay algo muy lindo es el vestido de las mujeres Nobe y la manera como lo lucen
bello y lo usan las niñas y no son harapientos, lo cual no quiere decir que hay mucha pobreza en los territorios indígenas. Hay algunos datos, pero es la mirada, es esa mirada. Y finalmente, dice la misma María Olimpia de Ovaldía, en un discurso posterior: yo considero que la mujer guaymí, por india y por mujer, es el ser más digno de compasión en el Istmo de Panamá. Los indígenas no quieren compasión. No, los indígenas no quieren compasión. Quieren derechos, que se les reconozca sus derechos como ciudadanos que estaban en ese territorio, sus ancestros, antes que llegaran otros. Antes que llegaran los ladinos, los criollos, o como se les quiera llamar. No piden compasión. Pero es esa mirada que tenemos que desaprender. Y para eso son estos eventos que yo agradezco tanto esta oportunidad. Adelante. Y claro que hay detrás de todo esto, hay una noción, hay nociones de desarrollo, de pobreza, de desigualdad, progreso, todas categorías creadas desde afuera de los pueblos nuestros. Otros deciden en el norte que nosotros somos países pobres. Yo a mis estudiantes, yo como sociólogo, a mis estudiantes les digo, cuando hablamos de la pobreza, de esa pobreza que se mide con el método línea de pobreza, yo le digo pobreza material. Porque ¿qué sucede? Que muchos de estos pueblos tienen muchas riquezas y lo que son es pobres materialmente para consumir, pero estas categorías son creadas desde afuera, es decir, no incorporan a los sujetos como definidores de las políticas, programas, proyectos que les afectan, ni siquiera participan en la definición de su propia condición. Somos pobres. Un solo modelo y una única ruta al desarrollo es lo que se nos ha impuesto. Hay una sola noción de desarrollo. ¿Qué es ser desarrollado? Tal vez ser como París o como Nueva York. Es decir, esa es la noción de desarrollo. Pero además hay una única vía para alcanzarlo. No se reconocen otras. Es decir, es una vez la mirada colonial sobre estos temas. Esto me recuerda dos colegas sociólogos, uno de ellos ya fallecido, panameños, estudiados en la Escuela de Sociología de Panamá. Se fueron a hacer un estudio, una investigación en la comarca Cunayala sobre pobreza. Y en una de las primeras entrevistas llegan a una casa de una anciana, una abuela indígena, y le dice, señora, es que nosotros venimos a hacer un estudio sobre la pobreza y sus opiniones, y la señora reacciona y les dice, pero ¿por qué si van a hacer un estudio sobre la pobreza vienen a mi casa? Entonces los chavalos creados en la universidad dicen, bueno, piso de tierra, paredes de materiales no muy firmes, techo de paja, letrina afuera, esto califica como pobre. Y la señora les dice, pero yo no soy pobre, yo tengo una vida buena. Vean, mis nietos juegan ahí, en ese patio, ahí pueden jugar sin los peligros de los hijos de ustedes en la ciudad. Yo no soy pobre, yo como todos los días, tengo familia, me dan amor, el amor es lo más importante que me enriquece. ¿De dónde sacan ustedes que yo soy pobre? Y los chavalos, los compas, los colegas, se miraron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a regresarnos por allá a conversar un poco de la metodología de este trabajo. Es decir, es esto. Esto les parece primitivo a algunos. Esto. Las chozas, los vestidos, esto les parece desarrollo. Algunos. ¿Ok? Adelante. Todos estos son temas polémicos para la reflexión, no tenemos que estar de acuerdo. La democracia radica en distintas opiniones. Bueno, nosotros trabajamos con una definición de pueblos indígenas, hay distintas definiciones, pero el equipo de investigación estudiamos varias y entre todos decidimos adoptar esta por los contenidos que tiene, puede adoptarse otra, pero esta es muy importante porque dice los grupos, comunidades, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo usos y valores de su cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, de control social y sistemas normativos propios. Es una definición, no la creamos nosotros.
y al equipo le pareció buena, y como trabajamos la cosmovisión, entonces el propio equipo de mis estudiantes crearon esta definición, que no se las voy a leer para no alargarlo innecesariamente. Y bueno, trabajamos desde el concepto de cultura, identidad, sociedad. Básicamente, una persona puede pertenecer a diversos grupos culturales, por lo tanto puede tener diversos factores identitarios que incluso pueden entrar en contradicción unos con otros, ¿okay? Pero esto es más académico, más teórico, vamos a seguir para no... ¿okay? Y dialogamos desde el humanismo biocéntrico. Esa fue nuestra posición. ¿Qué es esto de humanismo biocéntrico? Nosotros reivindicamos el humanismo, pero no el humanismo antropocéntrico que coloca al ser humano en el centro de todo. Nosotros, con los pueblos indígenas del continente, sobre todo de Bolivia, de Ecuador y de Perú, de la región andina, aprendimos que ellos colocan en el centro de todo la vida, no solo al ser humano. Y eso ahora lo vamos a explicar en otra lámina, pero eso conlleva una cosmovisión diferente, una relación distinta entre el ser humano y todo lo que existe. Es decir, el sentido de lo humano está en la afectividad. No solo somos seres racionales, somos sensibilidades actuantes. Patricio Guerrero es un antropólogo ecuatoriano que trabaja mucho con estos pueblos indígenas. La cognición como proceso vital incluye pensamiento, percepción, emoción y acción. Esto es esencial desde des- y reaprendizaje. Es decir, mucha gente cree que la cognición solo es un acto cerebral, y no lo es así. Y bueno, para que sea biocéntrica, asume la visión holística de la vida mediante procesos formativos que integran todas las dimensiones del humano, incluida la espiritualidad, la naturaleza y los sistemas sociales. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Y bueno, esta educación está basada en diálogos de saberes, porque reconocemos saberes que se transmiten de generación en generación por vía oral, mediante el ejemplo práctico de sus quehaceres cotidianos. Así enseñan las abuelas y los abuelos indígenas a las nuevas generaciones y le van transmitiendo sus cosmovisiones de forma oral, ¿verdad? Lo que pasa es que el niño indígena llega a la escuela, lo sientan en un pupitre, le dicen no te muevas durante 45 minutos y aquí vas a aprender ya no por vía oral, sino lea la pizarra. Y entonces hay una ruptura cultural con la forma como ha venido aprendiendo. Es decir, falta el diálogo entre la escuela y las cosmovisiones indígenas. Este libro, el último capítulo, está dedicado a aconsejar, vaya palabra elegante, aconsejar al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica sobre cómo entrarle a la educación en los territorios indígenas. Doctor, perdón, ahí el sistema, el Ministerio de Educación de Panamá no tiene la educación bilingüe en esa zona. Sí, aquí también ha habido muchos avances. Por ejemplo, en la región de Talamanca hay personas mayores que nos cuentan que cuando eran niños en la escuela, si ellos hablaban en bribri, la maestra los castigaba, los arrodillaba sobre maíz y les prohibían hablar el bribri porque la maestra no lo entendía. Hoy día las escuelas, en el caso de Costa Rica, cuentan con un maestro o maestra que se llama maestro de lengua y cultura, que de manera itinerante atiende a 2 o 3 escuelas y su misión es enseñarles su idioma, su historia y su cultura, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, eso ha ayudado mucho, ¿verdad? Tuvimos idiomas que se perdieron aquí en Costa Rica, pero esto ha revitalizado mucho. Ahorita podemos entrar más sobre eso. Pero bueno, es responsabilidad del Estado la recuperación e incorporación al sistema educativo de las cosmovisiones y de los saberes ancestrales, además de impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos. Ojo, nosotros reivindicamos que los niños de las culturas indígenas deben aprender en su idioma,
pero deben aprender de manera tal que no lleven ninguna desventaja sobre el niño o la niña que estudió en la escuelita de Betania, de aquí. Es decir, si ese niño o esa niña quiere el día de mañana estudiar astronomía y aspira a trabajar en la NASA, que tenga el desarrollo de las capacidades para hacerlo. Hablaron de otros rituales, todos ellos son el eje de armonía con la Madre Tierra, cómo están imbricadas las creencias y tradiciones e interacciones. Nos hablaron de la muerte y sepultura, de los fenómenos naturales, de los rituales que hay en el nacimiento, en la pubertad, para el casamiento. Nos hablaron de la confección y el arte de estos vestidos, de estos sombreros como ritual, no solamente producirlo como textil. ¿Okay? Nos hablaron de las enseñanzas, las historias, los cuentos alrededor de la abuela y el abuelo. El abuelo se sentaba, eso se está perdiendo, en el centro del hogar, los niños alrededor, la familia, y el abuelo y la abuela contando historias, y esas historias, que además eran impactantes y los niños atentos, iban transmitiendo los saberes ancestrales de una generación a otra por vía oral. Entonces yo me pregunto, y le pregunto al Ministerio de Educación Pública en este libro, ¿por qué en las comunidades de las escuelas indígenas, por qué no invitan al abuelo a que venga al aula? Corremos los pupitres y nos sentamos en el piso alrededor del abuelo y que cuente historias. Sería una relación hermosa entre la escuela y esos señores, esos abuelos, esas abuelas que se sienten desplazados por el modelo educativo nuestro. Es decir, tenemos bastante que aprender adelante. Y bueno, aquí están la danza del Hegi, el Hegi bailado por niños, la balsería y nuestras, orgullosamente, las mujeres de nuestro pueblo Nove en Panamá, ¿verdad? No dan lástima, están empoderadas, salen a luchar por sus derechos, por el cuidado de la madre tierra, contra la minería, contra lo que consideren importante. Adelante. Nos hablaron de cómo era la escogencia pareja antes, ya se los conté, los cuidados que hay durante el embarazo, el parto, el nacimiento, la menarquía, la ceremonia del gurú o mindi, que es una ceremonia con los chicos adolescentes. Nos hablaron de lo que comen y beben, la chicha de maíz, cómo es ritual, la bebida de cacao, cómo es ritual. A veces íbamos a reunirnos, a conversar y se paraba, se ponía a cocinar el cacao, no se iniciaba la reunión, bebíamos el cacao caliente y ahora sí, vamos a conversar y demás. Y ellos decían, es que la bebida del cacao nos ayuda a reflexionar, a inspirar, etcétera, ¿verdad? Los refrescos de frutas, las carnes de animales silvestres, que esto se está perdiendo, etcétera. Nos hablaron de todas esas cosas, nos hablaron de cómo el papá a cierta edad lleva al niño a enseñarle la cacería, etcétera. ¿Okay? Nos hablaron de que la tierra, a partir del biocentrismo, que la considera como una madre, a la madre tierra, donde conviven como hermanos todos los seres vivos, es un espacio mítico, sagrado, espiritual y cosmogónico, y que la tierra no tiene límites, es decir, es la madre tierra, y el territorio es el espacio vital donde vivimos. Los indígenas de la región andina le llaman el aliú, es donde vivimos, y allí se articula la economía, la política, lo social y lo sagrado. Es un espacio sensorial, no es lo mismo la tierra que el territorio, y de ahí, ¿por qué los Noves pelean por la defensa del territorio y del cuidado de la madre tierra? Es decir, hay que entenderlos desde sus propias cosmovisiones. Adelante. Y aquí terminamos, dándole gracias a los abuelos y a las abuelas Noves por atesorar tanta sabiduría ancestral. Mis estudiantes, que eran más jóvenes que los abuelos, decían, es que los abuelos en mi comunidad son las bibliotecas vivientes, ellos tienen la sabiduría. Y yo le digo a mis compañeros docentes de las universidades, que a veces no han salido del Valle Central, les digo, cuando va a ponerle tareas a esos chiquillos indígenas que están allá, usted debería conocer, porque no es que caminan o cogen un bus y van a la biblioteca. No todos tienen conexión a internet. Los he visto en algunas comunidades
salir con el celular y encaramarse en un árbol para pegarse a una señal y bajar información para poder hacer la tarea. Es decir, esa es la interculturalidad. Tenemos que conocer de eso y formar a nuestros docentes para eso. Aquí también hay recomendaciones a las universidades sobre cómo formar para esas cosas. Bueno, eso era. Muchas gracias y... Una tarde languidece y renace la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor, de la que molienda, que en el retardo de la noche parece decir: ¡ándala conmigo! Cuando la tarde languidece y renace la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor, de la vieja molienda, que en el tarde de la noche parece una pena de amor, una tristeza. Lleva el Santo Manuel en su amargura y pasa toda la noche moliendo café. Dice conmigo. Ay, pasa toda la noche moliendo café. Ay, pasa toda la noche ay, moliendo café. Yo le canto a Costa Rica, a su gente tan preciosa, que han hecho de este valle una prenda tan preciosa. Lo de a Punta Arena, cantamos y dijo a la abuela Guanacaste y San José de corazón. Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría. Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría. Bueno, definitivamente hoy fue un lunes espectacular, aprendimos muchísimo sobre la cultura Nove. Definitivamente, Eduardo, yo creo que hoy el señor Beluche pues nos enseñó bastante. Es importante que las personas se sensibilicen de que definitivamente toda la cosmovisión, el aprendizaje, las costumbres, las tradiciones, el legado, ese contacto con la madre tierra, pues es algo que debemos nosotros también cuidar y resguardar, apoyar estas luchas sociales que tienen ellos. Bueno, yo me siento demasiado complacida con esta actividad que se ha desarrollado y pues también agradecerles a ustedes por estar acá cubriendo la actividad, la transmisión en vivo, que fue un éxito. Y bueno, nos vamos a ver en todas las actividades que también tengan relación con los 120 años de relaciones entre Costa Rica y Panamá. Muchas gracias, Helen. Bueno, me siento súper agradecido, súper contento también de ser parte de esta actividad tan interesante y que bueno, nos enseña bastante sobre nuestras raíces, sobre la cultura y sobre el por qué somos quienes somos en ambas naciones. Helen, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue parte de lo que tiene la Embajada de Panamá preparado para fortalecer esta cultura y esta historia panameño-tica. Hasta luego. Chao.